hermanos y amigos que nos acompañan. Dios bendiga a mi hermano Ariel también, que está juntamente con mi persona, ¿no?, en esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en una lección más hoy día lunes, ya que pues por algunos motivos no vamos a poder grabar el día de mañana, pero lo estamos haciendo en esta hora y en este día para poder repasar la lección que corresponde esta semana al libro de Miqueas, un libro muy interesante que nos va a dejar una gran lección para nuestra vida. El ministerio de un profeta menor que fue llamado por Dios a su ministerio, a su labor, fue llamado por ese Dios que está dispuesto a traer a cualquier persona para traer un mensaje de esperanza a la vida de cualquier ser humano de esta tierra. Dios bendiga a cada persona que nos va a ver y aquel que nos va a ver que nos está viendo en la transmisión y el que nos va a ver ya en la reproducción del video. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Quisiera hacer una pequeña cronología, ¿no?, del libro de Amós, de Miqueas, un libro muy interesante, ¿no?, porque de alguna manera vemos como la advertencia divina de parte de Dios para su pueblo, para su creación, culmina con un libro muy interesante de Miqueas. Vemos que Dios comienza llamando a este pueblo de Israel, dándole un mensaje a través del profeta Abdías en el año 841, el profeta Joel en el año 830 a.C., también por el profeta Jonás, que es muy conocido, no por mucho, en el año 770 a.C., y vemos a un Amós también haciéndole un llamado a su pueblo. Dios a través de Amós, haciendo un llamado a su pueblo del año 760 a.C. Vemos a un Oseas también haciéndole un llamado a este pueblo en el año 760 al 715, un ministerio corto de un profeta menor. Vemos a un Isaías también en el año 740 al año 700 antes de Cristo, haciéndole un llamado extraordinario a este pueblo. Y culmina Dios a través del profeta Miqueas en el año 737 al año 690 antes de Cristo, haciéndole un llamado a este pueblo, un ultimato para que se vuelva a él, para que reconozca de que de que la justicia social y la corrupción del reino había llegado a un extremo ya. Ya no había más que tolerar todo lo que se estaba haciendo, las injusticias que dentro de esta nación se estaba viviendo, de este reino. Dios ya no lo podía tolerar más y había que hacer justicia por los que sufrían por causa de las injusticias de los gobernadores de este reino. Vamos a aprender cómo Dios es compasivo, cómo Dios nos tiene paciencia, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos llama, cómo nuestro Señor tiene ese amor tan grande a pesar de que nosotros somos personas que muchas veces no reconocemos su misericordia y su amor. Sin embargo, Él a través de estos profetas ya mencionados, ¿no?, Él nos hace un llamado para que nos arrepintamos y volvamos a Él, a su amor y a su plan de salvación, que el enemigo ha querido destruir desde de que nuestros padres pecaron, ¿no? El enemigo ha venido destruyendo el plan original de Dios, que es con la humanidad, pero vemos que Dios siempre va a estar dispuesto, siempre va a querer, va a hacer hasta lo imposible porque no nos perdamos, va a hacer todo lo que esté en sus manos, pero también depende de nosotros aceptar ese plan de salvación, abrazarlo y aferrarnos a la promesa de que un día vamos a ir a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Vamos a, a comenzar ya con la lección, ¿no?, después de esa pequeña cronología, ¿no?, de los reinos, cómo han surgido, cómo Dios les ha hecho el llamado a este pueblo de Israel. Dice así, libro de Miqueas, capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 5, y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal. Cuando viene la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, casas y las toman. Oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por tanto, dice el Señor, traigo un mal sobre esta gente, del que no secarán sus cuellos, ni andarán altivos, porque el tiempo eh, será malo. En ese día levantarán cerca de vosotros eh, un refrán, un amargo lamento. Dirán, del todo fuimos destruidos, han cambiado la posesión de mi pueblo, como quitó nuestros campos y los dio nuestros saqueadores. El 5 dice, por tanto, no habrá quien reparta heredad por sorteo en la congregación de nuestro Dios. Vemos como una generación, ¿no? Que venía ya desde antes con una decadencia, ¿no? De injusticia social dentro del reino, dentro donde la injusticia ya no solo pasaba en lo social, ¿no? Sino llegó a un extremo de llegar hasta lo espiritual, hasta donde esa justicia que el sacerdocio y todos estos que ministraban no tenían que hacer de parte de Dios, ellos se habían mezclado, porque si vemos a Isaías, a Amós, a Oseas, a Jonás, haciéndole un llamado a todos estos pueblos para que se arrepintieran de alguna manera del llamado y de las malas decisiones que ellos tomaban para con la gente. Ahora vemos una sociedad en el siglo 8 antes de Cristo y podemos traerlo a este tiempo, porque el versículo 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal, cuando viene la mañana lo ejecutan, dicen, porque tienen en sus manos el poder de hacerlo. Vemos una sociedad hoy día donde existen grupos eh, con un nivel de odio, de rencor, de rencillas, con un nivel de destrucción hacia los demás, y maquinan y planean cualquier tipo de cosa que puede dañar a los demás. Así similar era este pueblo. Muchas veces minimizamos, ¿no?, la magnitud de cómo eran estos pueblos, minimizamos de cómo eran de rigorosos, cómo era su manera de pensar. Dios les dice, ustedes hasta cuando van a dormirse, que es cuando deberían de estar conectados conmigo, están conectados con el enemigo de las almas, maquinan lo que van a hacer al día siguiente, y como tienen el poder en sus manos, ustedes lo hacen y no lo piensan y no meditan en quiénes y cuántos van a dañar. Estas personas hacían cosas horrorosas, horribles, hacían tantas injusticias que la Biblia misma está diciendo de que como ellos tenían el poder en sus manos, como ya ellos eran los que podían hacer y deshacer en ese reino, ellos tomaban la justicia por su propia mano. Qué triste es cuando el ser humano deja de conectarse con Dios y toma la justicia propia por sus manos y no dejar la justicia a nuestro Dios y Creador. Es triste, pero más sin embargo, Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo soy el que voy a hacer juicio a todo que hace maldad. Pero cuando el ser humano toma la venganza por sí mismo, todo sale mal. Caín, en el principio vemos a un Caín tomando la justicia por sus propias manos. Vemos actuando de maneras pero muy incorrectas. Vemos a un Saúl donde Dios le hace el llamado para que haga la justicia contra esta nación que había dado luto y había hecho llorar a muchas madres.
Sin embargo, Saúl se aleja de Dios y toma la justicia por sus propias manos. Podemos decir, pero ¿qué tiene que ver Saúl, que fue en tiempos pasados, ¿no?, con esta historia? Es esta misma generación, esta misma trascendencia del pecado, es la misma trascendencia eh, de ese rasgo, ¿no? De las malas decisiones de otro, que deja una sociedad donde generación tras generación se enseña la injusticia y no la justicia que viene de parte de nuestro Dios y Creador. Y dice el versículo 2: codician las heredades y las roban, casas y las toman, oprimen al hombre, dice, y a su familia, al hombre y a su heredad. Era terrible lo que estaba viviendo este pueblo, porque ellos tomaban por sus propias manos la justicia, y ellos tomaban casas, familias, y hacían lo que querían. Y vemos cómo Dios puede eh, ver personas, a Dios les hará a las personas que maquinan el mal, personas que operan bajo el principio también del poder, que se creen autoritarios, que creen que porque tienen todo el poder, creen que solo ellos pueden hacer las cosas de la manera más correcta. Sin embargo, esta lección nos enseña que también el impulso hacia la codicia es un pecado que a Dios no le agrada. Estas personas eran codiciosas, sentían la codicia por los demás, pero más sin embargo, eso es lo que conlleva, ¿no? Y cuando el ser humano se deja llevar por el impulso de la codicia y no mide las decisiones de su vida, eh, puede actuar de maneras incorrectas y dañar a personas humildes y sencillas, dañar a personas que tal vez creemos muchas veces que con nuestras acciones no los vamos a dañar. Más sin embargo, vemos a este pueblo dañando a los pobres, a los humildes, los oprimían y cada día se aprovechaban de su mala estatus económicos que ellos tenían. El versículo 3 dice: por tanto así dice el Señor, traigo un mal sobre esta gente, del que no secarán su cuello, ni andarán altivos, perdón, porque el tiempo será malo. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando Él toma la justicia por sus manos, no nosotros mismos por nuestras manos. Vemos la primera lección que nos deja a un pueblo donde la maldad era mucho, el horror, la manera de hacer justicias era la manera más incorrecta de la que ellos estaban tomando. Y dice el versículo 6, dicen a sus profetas, versículo 6, no profeticéis, no profeticéis tales cosas, que la venganza no os alcanzará. Tú que te llamas casa de Jacob, se ha cortado, perdón, el espíritu del Señor, preguntan ellos. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien sin mis palabras al que anda rectamente? El versículo 8, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Arrancáis las vestiduras de valor y los que pasan descuidado como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de sus hogares, queridos, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos, andad, que esto no es el lugar de vuestro reposo, porque están contaminados, muy corrompidos. Si alguno, eh, si algún mentiroso y engañador dice, yo te profetizaré por vino y sidra, ese será el profeta de este pueblo. Vemos cómo Dios a través de Miqueas, ¿no?, les comienza a denigrar, no a denigrar, perdón, sino a señalar lo malo que estos personas, ¿no?, que habían comenzado a actuar de la manera
injusta a nivel social, a nivel del reino, pero vemos que cuando Dios menciona estos reinos, no solo los menciona a nivel geopolítico de ellos, ¿no? Porque hoy se conoce como la geopolítica, antes se conocía como el rey, cada pueblo elegía sus reyes, ¿no? Pero de alguna manera Dios, al igual como en lo espiritual tenía los mandamientos de Dios, tenía las ordenanzas de Dios, también a nivel de reino, de gobernador, él quería que también se rigieran bajo su ley, bajo sus ordenanzas. Si no vemos cuando el joven Josías va al reino y encuentra la ley de Dios tirada, dice, desordenada, la habían hecho a un lado y no habían querido saber más de esa ley. Él viene y hace la reforma y el pueblo aceptó, pero posteriormente nuevamente se alejó de la ley de Dios. Dios hoy les dice, ustedes dicen a sus profetas, no profeticéis, no digan, dice, no profeticéis tales cosas, que la venganza no os alcanzará. Qué maravilloso es que exista, ¿no?, ese mensaje donde no hay un desenlace por la desobediencia. Fuera maravilloso. ¿Quién no quisiera un mensaje donde eh, todo fuera lícito? El apóstol Pablo, en la carta que él escribe a los hermanos de Tesalónica, él les dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo es permitido. El que hace actos inmorales, el que asesina, el que roba, el que destruye de alguna manera a otra persona, pero no todo nos conviene. Este pueblo, como no le convenía que Amós, Oseas, Isaías, Joel, Jonás, Abdías les profetizaran a ellos no querían porque no les convenía, porque la palabra de Dios era dura con el mensaje hacia ellos. Porque ellos dicen en el versículo 7, tú que te llamas casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu del Señor? Pregunta. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que anda rectamente? La palabra de Dios es luz para el que con amor, para el que reconoce que ha llevado una vida alejada de Dios. Estas palabras sirven de luz. Pero más sin embargo, para el que de alguna manera de su vida lleva un pecado escondido que no quiere confesárselo a Dios, estas palabras son duras. Porque vemos a David cuando el profeta Natán va donde él y le profetiza por el pecado que él había cometido. David en el Salmo 40, él hace la confesión de su pecado y él dice que el pecado se agravaba tanto en él que dice que sus huesos gemían desde lo más profundo de su ser. El pecado puede destruir nuestras vidas. El pecado hoy está llevando a jóvenes a cometer actos incorrectos, a quitarse la vida, a tomar las peores decisiones de su vida. Existen el pecado muchas veces nosotros lo resumimos solo en asesinatos, los resumimos en muchas cosas de nuestra vida. Pero más sin embargo, existe a través de eh, la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo es alarmante los casos de gente con depresión, con ansiedad, personas que después de tener depresión a ansiedad llevan a quitarse la vida y es por causa del pecado que está destruyendo. No es fácil, no es fácil. Esta humanidad, todo el que no escuche el llamado de Dios, de alguna manera va a terminar mal. Sí, la Biblia lo dice, pero no es el único camino, porque la Biblia también nos enseña, y esta lección nos está enseñando que el único camino no es el camino de las malas decisiones, sino el camino del plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por todos en la cruz. Él está esperando con sus brazos abiertos
que nosotros vengamos delante de Él. Qué maravilloso es, como dice el texto 7, ¿no hacen bien mis palabras al que anda rectamente? Es maravilloso cuando no hemos caído dentro de la desobediencia, pero la palabra de Dios es para restaurarnos, para salvarnos, no para en sí de un solo condenarnos. Siempre nos va a ser un llamado donde nosotros reconozcamos que Dios es el único que nos puede salvar y redimir. Vemos el versículo 11 y dice, si algún mentiroso y engañador dice, yo te profetizaré por vino y sidra, será, ese será el profeta de este pueblo. Pregunta. Vamos a leer Jeremías 5:31. Quiero leer esa cita para ver qué en realidad está diciendo el profeta Miqueas, un profeta contemporáneo, ¿no? Estos profetas. Jeremías 5:11 dice así. Jeremías capítulo 5, versículo 31, perdón, 31. Dice así. Jeremías 5:31. Los profetas profetizan mentiras. Los sacerdotes rigen por su propia autoridad. Y mi pueblo lo quiso así. ¿Qué haréis al final? Dice Jeremías. Es exactamente lo mismo. Ya mi hermano Adiel explicaba, ¿no?, en la lección pasada, que este mensaje era muy contemporáneo al de Isaías, al de Joel, al de Jonás, al de Abdías. Es prácticamente recalcándoles nuevamente este mensaje, Dios, a este pueblo, diciéndoles que así como un día habían andado en la verdad, en su ley, que nuevamente volvieran, porque Asiria los iba a conquistar si no se volvían a Dios, si no se volvían nuevamente al llamado de Dios. Asiria iba a llegar, y si vemos en la historia bíblica, cuando estos pueblos conquistaban a Israel, no tenían piedad de ellos. Ahí mataban niños, allí le sacaban sus órganos a los niños. Era una muerte dolorosa. ¿Los niños eran culpables? No, eran culpables sus padres. De alguna manera, como padres, tenemos responsabilidades en esta vida con nuestros seres queridos. Pero más sin embargo, tenemos que estar al atente y a la defensa de cualquier artimaña del enemigo que siempre quiere someter en nuestras vidas. Pero qué maravillosa es la lección que termina con un cierre maravilloso. Las cosas buenas siempre vienen al final de todo. El apóstol Pablo, cuando él estaba ya por terminar su carrera, como él lo expresaba, ¿no? Dice el apóstol Pablo que él había peleado la buena batalla de la fe. He peleado la carrera, decía Pablo, pero me espera un galardón de la vida eterna a ti y a mí. La lucha que hoy vivimos los cristianos es una lucha constante de vencer al pecado, de no caer en las artimañas del enemigo. Fallamos, sí, pero levantémonos a través de la sangre de Jesucristo. El versículo 12-13 dice, de cierto te reuniré, todo Jacob, ciertamente juntaré el resto de Israel, lo reuniré como ovejas del Bosra, como rebaño en su majada, harán estruendo por la multitud de los hombres. Ante ellos subirán al que abre camino, pasarán la puerta, saldrán por ellos, su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos irá al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Vemos cómo termina la lección, la restauración de este pueblo de Israel. Iban a pasar un proceso muy difícil. Si a veces en la vida, hermanos y amigos que nos van a estar viendo, hay que pasar procesos muy difíciles. Y a veces nos preguntamos por qué en nuestra vida. Pero muchas veces en nuestra vida hemos tomado malas decisiones. Hemos actuado de maneras incorrectas.
injusta. Hemos sido cruel tal vez con algunas personas y nos preguntamos por qué. Pero lo maravilloso de pasar el proceso es que a pesar de nuestros errores no quedarnos en el suelo, sino levantarnos a través de la ayuda del Espíritu Santo y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es algo maravilloso para nuestra vida y redención. Y Dios les dice al final a ellos, ante ellos subirán al que abre camino, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos irán al Señor. Una profecía también que se puede tomar como en tiempos, ¿no? De cuando Jesús entra por esa entrada triunfal, ¿no? A Jerusalén. Los judíos no reconocieron, pero los gentiles sí reconocieron a Jesucristo como el Rey, el Redentor y el libertador del pecado para esta humanidad. Hoy Jesucristo nos llama a ti, nos llama a mí, a que vengamos a Él, a que el mensaje de Miqueas que hoy resuena, que fue miles de años antes, hoy ese mensaje maravilloso también está vigente para estos tiempos. Hoy es la oportunidad de acercarnos a Dios. No esperemos que los tiempos empeoren más y que las situaciones cada día se pongan peores y que tal vez nos vayamos sin Cristo de esta vida. Hoy es el día y la oportunidad de decirle a Jesucristo, toma mi vida, haz de mi vida lo que tú creas que es correcto en ella para poder entrar en el plan de la salvación y poder llegar a la Jerusalén celestial. Este pueblo sufrió, lloró, vieron muerte por sus malas decisiones, pero Dios al final les prometió una restauración maravillosa. Hoy en día, todo nos predicamos ese mensaje, ¿no? Donde Apocalipsis 21, capítulo 1 en adelante, Juan describe la santa ciudad como un lugar maravilloso, donde cualquier ser humano quisiera estar. Hoy Dios nos hace llamado a todos, a los que creemos como a los que no creen, a que vengan a Él. Que Dios pues bendiga a cada una de las personas, ¿no? Que nos van a estar viendo a través de la transmisión y que podamos aprender de una lección, lo hacemos de la manera más básica, ¿no? Donde podamos comprender el plan de salvación y de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a mi hermano Adiel, que es el que dirige la página, ¿no? Y es el que está siempre ahí al pendiente de las transmisiones. Dios bendiga su vida, su familia, y que sigamos adelante, sigamos luchando y nos vemos en una próxima lección en esta misma página. Que Dios les bendiga a todos y pasen una feliz noche. Que Dios los acompañe en lo que resta de esta semana. Que Dios les bendiga.